Sí, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, estimado abogado Luis Andrade. Un gusto saludarlo para mí Y después de bastante tiempo sin vernos. disculpe usted, pero nos extendimos en la primera entrevista. Pero en todo No se caso, ya preocupe. estamos aquí al aire. A ver, voy a empezar por la parte final que debería ser. ¿Cómo votó usted en el asunto de Karina Arteaga? Bueno, he votado a favor. Realmente es un tema que la Asamblea Nacional le dio paso con 101 votos. Mi bancada así lo ha decidido porque estamos de acuerdo en que se siga el proceso judicial. Es lo que pidió la Fiscalía General del Estado a la Asamblea Nacional hace algunas semanas y el presidente Litardo pues esta vez lo hizo, ¿no? A veces no lo hace tan eficazmente, ¿no? Pero bueno, pidió al Pleno de la Asamblea que nosotros demos un veredicto sobre quitarle o no la inmunidad parlamentaria a la asambleísta Arteaga y hemos decidido con 101 votos y los 32 votos de mi bancada en este momento pues están claros para que se siga el proceso de fiscalización por la asambleísta Arteaga. Lo hemos pedido que sea en derecho, que se le dé ese derecho a que se pueda defender, ¿no? Y que pueda decir si es o no es verdad los hechos que se le imputan. Sí, es verdad, hay que exigir ese derecho porque la verdad que ese derecho a la legítima defensa, a tener un juicio justo, ha estado como que bien postergadito en estos 3 años del presidente Moreno, si es que en verdad dirige el país. En todo Hemos caso, perdido ese derecho, abogado. Hemos perdido ese derecho los bueno, ecuatorianos y especialmente aquellos que estamos con el proceso de la Revolución Ciudadana. sorprendió que usted no plegara a Alianza País, sino que se fue con el correísmo, porque obviamente Ricardo Zambrano dejó el correísmo y se fue con Alianza País, pero usted al reemplazarlo se mantuvo en la posición, su posición original de la Revolución Ciudadana. Eso causó sorpresa, le cuento. Bueno, abogado, creo que para quienes me conocen no ha sido sorpresa. Yo he venido trabajando en este proceso por casi 15 años, ¿no? Lo recuerdo desde sus inicios y con usted también compartimos Así es. en algún momento las filas y conversamos en varias oportunidades sobre este proceso de revolución ciudadana que le tuvimos cariño, que le hemos tenido cariño siempre, que hemos sabido que nos ha dignificado al pueblo manabita y sobre todo siempre mi trabajo ha sido para que nuestro pueblo manabita, que fue tratado tan bien en la Revolución Ciudadana y tan mal en los gobiernos anteriores, y que vio en estos 10 años de Revolución Ciudadana cristalizados todos esos sueños que teníamos por Manabí, tener vías de calidad, tener obras, tener infraestructura para nuestra gente, para nuestros jóvenes en las escuelas del milenio y tantas obras que ha tenido Manabí con el proceso de la Revolución Ciudadana. Creo que siempre lo dije, mi voto y mi consciente trabajo es acorde al voto que recibimos en las urnas, ¿no? Para esa curul, acorde al pensamiento de los ciudadanos manabitas que están con el proceso de la Revolución Ciudadana y es clarísimo, en el año 2019, pues volvimos a tener ganamos contundentemente en las urnas con un resultado favorable para la Revolución Ciudadana. ¿Cómo ve usted? Hay preocupación en el Frente Progresista del Ecuador, porque parecería que la mejor opción para ganarle a Andrés Arauz es no dejarlo participar. Y parece que se está convirtiendo en una tesis en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo miran, cómo analizan ustedes esa situación? Principalmente durante todos estos 3 años han querido imposibilitar que la Revolución Ciudadana vaya en las listas para el 2021. Y es clarísimo lo que han venido haciendo, es clarísimo el juicio incluso de nuestro máximo líder Rafael Correa Delgado de una manera tan burda, ¿no? De una manera de vergüenza realmente. Y lo califico de esa manera y creo que todos quienes estamos con este pensamiento progresista podemos calificarlo de esa forma. Es un momento de vergüenza, incluso vergüenza a niveles internacionales de todo lo que está sucediendo. Nuestra democracia se ve afectada por estas decisiones que están tomando en el Consejo Nacional Electoral. Vemos reglamentos que los cambian y los acomodan de acuerdo a lo que ellos quieren, que la Revolución Ciudadana no participe, que el binomio de Arauz Rabascal, que está
causando en todos los sectores populares como esa esperanza para que el 2021 tengamos un cambio, porque creo que el Ecuador no soporta más lo que hemos vivido durante estos 3 años. Creo que el Ecuador no va a dejar que pase otro gobierno que tenga corte neoliberal, porque nos hemos dado cuenta de lo que ha sucedido en estos 3 años y basta de tanta persecución, basta de hacer que se vulneren los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Sentimos ese dolor de ver que en este momento la democracia se ve afectada por las decisiones de este Consejo Nacional Electoral. Pero si hablamos, asambleísta, de una consigna en contra del progresismo, habría que tomar en cuenta también la posibilidad de que es casi cierto de que no le permitan inscribir la candidatura a Yacu Pérez. Parece que la consigna se confirma. Bueno, veamos qué es lo que ellos resuelven. Realmente lo acabo de decir, para nosotros es vergonzoso ver la situación que se vive, es indignante sobre todo, y veamos qué es lo que está opinando el pueblo ecuatoriano. En las últimas encuestas es clarísimo, hay una apatía total para la política ecuatoriana, cómo ha caído la imagen de Moreno a menos de un 8%, la imagen de la Asamblea Nacional, con honrosas excepciones, siempre lo digo, dentro de la Asamblea también hay gente que trabaja y que realmente representa al pueblo ecuatoriano, pero además de todo eso, o sea, todo lo que se ha venido dando en estos años, creo que darán el resultado que debe darse en las urnas, va a ser hacia el progresismo, va a ser a un cambio radical de esta política neoliberal que hemos vivido en los últimos 3 años. ¿Cómo ve usted, volviendo al tema de la Asamblea Nacional, cómo ve usted la nueva conformación de la Comisión de Fiscalización? Bueno, no pensamos que ha sido el mejor cambio, pero al menos la hemos mejorado, ¿no? Al menos hemos dado esa salida a que no sigan dentro de esa comisión haciendo una trampa para todos los procesos de juicio político que necesita el país respuesta. Vemos que inmediatamente el CAL, bueno, ahora ha calificado algunos procesos como el proceso Martínez. La ministra Romo tuitea y dice: yo he pedido a la Asamblea que se dé paso a mi juicio político. Pareciera que no hay respeto para la Asamblea y de una forma tan burda dice de esa manera al pueblo ecuatoriano que ella solicita, ¿no? Ella maneja también este tema, pareciera, ¿no? Entonces, vemos que este es el nuevo reto que tiene esta comisión de fiscalización conformada hace pocos días. Esperamos le den la respuesta al pueblo ecuatoriano necesaria y urgente para todos los temas que se deben tratar en esa comisión. Dígame una cosa, Lexi, a mí me preocupa lo del Hospital del Carmen. Hay que hacerle seguimiento al Hospital de Chone. Bahía de Caracas. El de Bahía de Caracas, que necesita un billete adicional porque se olvidaron de muchas áreas, también como en el del Carmen. Y obviamente el de Pedernales. El Hospital de Especialidades, que por suerte el doctor Pepín Hernández, cuando estuvo, en los pocos días que estuvo, hizo sacar de las cajas los que tenían escondidos los mejores equipos que tiene algún hospital del Ecuador. Están allí en ese hospital de especialidades, los tienen allí, están exhibiéndose. Ahora sí sabemos qué es lo que hay, pero no hay médicos, no hay paramédicos, no hay insumos, no se los puede utilizar, porque por lo general los médicos no trabajan solos, sino con los paramédicos. Y tenemos el problema del Hospital de Pedernales, y les voy a decir algo. Ese hospital de Pedernales, yo noto que el gobierno defiende a la compañía aseguradora Confianza. Y le voy a decir por qué. Primero, el ministro del Transporte debió de haber solicitado a su debido tiempo a la superintendencia de compañías que controla las compañías de seguros. Antes las controlaba la superintendencia de bancos. Debió haber enviado la solicitud para que le ordenara el pago. Si el anticipo fue 8.100.000 menos $300.000 que dice que ellos han hecho en obra, bueno, los 7.800.000. Y la superintendencia de compañía debió haberle dicho a Confianza: paga o entras en liquidación, como dice la ley. Pero parecería que no lo hicieron, y no lo hicieron a propósito, porque yo no creo que un Montubio como yo sepa lo que dice la ley y no lo sepan los abogados del Ministerio del Transporte ni la superintendente de compañía.
Entonces, en ese sentido, mi sugerencia, Lexi, si usted lo puede hacer, llamar a la Asamblea Nacional, al ministro del Transporte y a la superintendente de compañías, ¿por qué no cumplieron con su obligación? Porque hoy día permitieron que esa compañía de confianza tirara una medida cautelar en Guayaquil que no le permite cobrar al Ministerio del Transporte la plata. Deben de llamar ustedes tanto al ministro del Transporte como a la superintendente de compañía para que le den una explicación, porque a Pedernales lo tienen por plata, no le van a dar, solamente usted sabe que el centralismo la plata la deja en Quito. Y el hospital de Pedernales no le veo yo futuro que lo pueda querer construir este gobierno, pero sí vale llamar primero llamar al ministro del Transporte y al superintendente de compañías a la Asamblea Nacional para que dé las explicaciones por qué no cumplieron con la ley. Lexis, ¿qué dice usted? Claro que sí, abogado, realmente lo que usted acaba de decir es una gran verdad. A Manabí nos dejaron indefensos frente a este tema de la pandemia, y digo indefensos porque al menos para la zona norte no existieron nunca estos hospitales que tanto necesitábamos en este momento tan duro que ha vivido el país y el mundo, ¿no? Pero para Manabí nunca existió esa compensación y debo decirlo claramente, hablan mucho de la reconstrucción de la provincia de Manabí, que no fue efectiva, que se robaron la plata, que no está el dinero para la reconstrucción. Realmente el gobierno de la Revolución Ciudadana le dio una salida al proceso de reconstrucción y reactivación económica en su momento a la provincia de Manabí. Sabemos y es clarísimo que del 2016 al 2017 se dieron las obras y se hizo la gestión para que Manabí se reactive, pero a partir del 2017, pues, quien le queda debiendo a la reconstrucción a Manabí es este gobierno. Y lo digo, ¿y por qué inicio con este tema de la reconstrucción? Porque a ratos en los medios convencionales han hecho leña, como decimos los manabitas, de este tema, y han querido dañar el proceso y el cariño que tiene la gente a la Revolución Ciudadana. Y es prácticamente lo mismo, el resultado del tema de hospitales en la provincia es el producto de las malas decisiones, de la mala gestión de un gobierno que no ha querido a la provincia de Manabí. Es verdad, si no tuviéramos el hospital de especialidades del Cantón Portoviejo, ¿qué hubiera sido de los habitantes manabitas en el tema de la pandemia? ¿Qué hubiera pasado con nuestros enfermos? ¿Qué hubiera pasado con nuestra gente que no tiene dónde ir a atenderse en temas tan duros y en momentos más duros como fue lo de la pandemia? Yo celebro el accionar del doctor Pepín Hernández, es un chonense que tiene el criterio y sobre todo tiene la capacidad de haber dado la cara y de haber dicho esto está pasando, y inmediatamente renunció también a esas funciones que para él y su moral sobre todo no estaban acordes sobre el momento que estaba viviendo el país. Realmente es doloroso. Lo del hospital de Pedernales vino en el peor momento de la historia de la provincia de Manabí a evidenciarse, porque esto estaba pasando antes, esto estaba pasando tapado, escondido. Pero ¿qué sucedió? La pandemia viene y se destapan todas esas actos de corrupción que se estaba dando. Y durísimo escuchar que de un asambleísta que tuvo el voto de la zona norte de Manabí esté involucrado en estos temas. Y luego, pues, los audios donde se implican a 8 asambleístas más de las otras bancadas, cómo se han repartido el dinero que era para dignificar al pueblo de Pedernales, que necesitaba urgentemente tener solución para sus temas de salud. Hemos estado vigilantes, he manifestado y he hecho mis oficios para estar pendiente de qué es lo que está pasando con la situación del hospital de Pedernales. Es más, al Ministerio de Obras Públicas envié hace unas semanas para que nos digan cuál era el cronograma de construcción, para estar fiscalizando la obra, pero luego nos enteramos de lo que usted acaba de decir muy claramente en los temas de la póliza de buen uso del anticipo. Y sabemos esa medida de protección que le han dado a la aseguradora para que no dé el recurso necesario. O sea, Pedernales va a
viene a sufrir lo que la corrupción ha causado en su población. Quiere decir que Pedernales tiene que pagar por la corrupción en Manabí. Es lamentable, es durísimo. Acojo sus palabras, abogado Andrade, y en los próximos días pues estaremos pendientes de hacer esta solicitud para que el Ministerio de Obras Públicas venga y diga qué es lo que está pasando con el hospital de Pedernales y los recursos que estaban ahí, ¿no? Que eran recursos ya planificados anteriormente de este Sí, gobierno. efectivamente son... Pero no solamente al ministro del Transporte, a la superintendente de compañía también. A las dos tienen que llamarlos a la asamblea. Iván. Sí, le iba a contar de que son más de 200.000 habitantes que claman por ese hospital de Pedernales. Me refiero básicamente a gente de Jama, de Pedernales, del Carmen, que también tienen su influencia y obviamente les va a convenir muchísimo contar con esa casa. La parroquia Chibunga sale. Y Chibunga, para claro, que esa está vía. muy cerca de la jurisdicción de Pedernales y de la zona de extrema norte de la provincia de Manabí. Asambleístas, ¿para cuándo se fijó, recuérdenos, para cuándo se fijó la fecha de comparecencia del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz, en ese inicio de juicio político que ya aprobó la Comisión de Fiscalización y el CAL? Bueno, está aprobado el inicio, ¿no? del juicio político. Tenemos que ver la comisión de fiscalización que empiece ya a funcionar, la nueva comisión de fiscalización. Estamos a la espera de que nos den esas fechas para estar pendientes de qué está sucediendo. Ustedes saben muy bien que los carnés de discapacidad que se dieron de esa forma arbitraria y sobre todo sin conciencia, está involucrado también el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz. Ha sido muy fuerte lo que hemos vivido. Dentro de la Asamblea se le dio a la Comisión de Salud que investigue este tema, que esté pendiente de qué está pasando. Hasta el momento nos presentan un informe al Pleno de la Asamblea Nacional sobre el tema de los carnés de discapacidad. Tiene que haber un cronograma entonces. Primero se dice que sería Cristian Cruz. Luego, ¿quién comparecería Debería ser la ministra Romo, ¿no? Y el ministro Martínez, pues le han dado 15 días porque está negociando con el Fondo Monetario Internacional. Parece chiste, pero así es, ¿no? Le han dado una pequeña vacancia. Así es, para 15 después días convocar. más para que él resuelva sus temas y luego venga a la Asamblea Nacional a dar respuesta. Asambleísta, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, por haber comparecido a Mesa de Diálogo de Radio Capital. Muchísimas gracias, mi abrazo a toda la ciudadanía manabita, a usted, abogado Andrade también, mis saludos y mis abrazos les dejo y agradecida siempre. Y aquí estaré cada vez que ustedes lo requieran. Gracias nuevamente, 9:30 en el país. Lexi Lor